Jaime, Nelly, muy buenos días, ¿cómo Muy, están? muy Buenos días, buenos todos, Cristina. muy Eli, buenos buenos días, Cristina y muy bien, ¿y Jaime todos, ustedes? muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. Jaime, Nelly, vea, hoy nos convoca un tema muy importante. Hace días varias personas nos están preguntando qué es el agua, para qué es el agua, cada cuánto tomarla. Y ahora tenemos un boom maravilloso que es el agua de mar. Y la gente quiere saber qué hacer con esa agua de mar, cómo tomarla. Entonces, ¿qué queremos hacer hoy en este encuentro? Hablar de todas las matices del agua. Muy El bien, agua, el agua es a nivel del planeta el 90%. Eso somos, o sea, nosotros somos seres de agua. Entonces vamos a empezar a hablar qué es el agua y cómo empezar a tomarla y qué beneficios nos da. Jaime, ¿qué opinión te tiene el agua? Pues maravillosa presentación, Cris. Me dejaste sin palabras. Es que realmente lo que has dicho del agua se queda muy corto. Yo pienso que el agua es un milagro. Como dice el doctor Carvajal, el agua es un cristal líquido. Y nosotros muchas veces consideramos que el agua es simplemente una fórmula química, es decir, H2O, o sea, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Pero resulta que si en el laboratorio se hace esa combinación, no se obtiene agua. ajá. Entonces eso nos indica que el agua es un milagro muchísimo más grande, es más maravilloso que eso, que una sencilla o una simple fórmula química que nosotros podamos tener. Va más allá. Desafortunadamente nosotros en nuestra parte cognitiva nos hemos acostumbrado mucho a pensar o a describir este tipo de cosas que se nos presentan en la naturaleza a partir de fórmulas químicas, a partir de la lógica o de la mente, pero resulta que el agua es mucho más que eso. El agua es lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, el agua es lo que encontramos en las frutas, el agua es lo que encontramos en el mar. Y si nosotros nos damos cuenta, el agua es un elemento indispensable para la vida. Si nosotros empezamos a revisar nuestro cuerpo, nos damos cuenta de que dos terceras partes de nuestro cuerpo corresponden a agua. De hecho, pienso que eso ya nos está dando un mensaje, nos está dando la importancia de lo que eso implica para nosotros, para nuestra vida. E igual la podemos tener como en otros, la podemos encontrar en otras partes de la naturaleza, en el mismo planeta Tierra, como estabas diciendo. El planeta está formado casi que en la misma proporción de agua que nosotros. El agua en la Tierra es un 70% de agua, ¿cierto que sí? Total, Es claro lo que que sí. hemos visto. Y la estamos destruyendo y la estamos contaminando. Entonces, miren que el agua es realmente la vida y nosotros no hemos podido todavía dimensionar la importancia que tiene para nuestra vida. Muy bien. Es, Nelly, sí, ve, sabemos que vos has sido una estudiosa hace mucho tiempo del agua. ¿Qué tenés para decirnos? Porque sabemos evidentemente que esa es una de tus pasiones. pues, ¿qué te digo? Yo creo que más que Jaime, de pronto no, pero sí incursionado mucho es con el agua de mar. Yo qué les puedo decir del agua. Si no existiera el agua, mira, ve, ¿dónde se origina la vida? En el vientre de una madre. Ese bebé se forma en un líquido que es netamente basado en el Agua. agua. Si nosotros ponemos a germinar cualquier semilla, si no tenemos el agua, esa semilla no germina. Si nosotros sembramos la tierra y no le estamos hidratando, esa es lo que sembremos, no fluye. Y nosotros somos una semilla que necesitamos estar permanentemente hidratados en agua para que esta semilla germine y todas sus células puedan tener unas funciones perfectamente funcionantes al 100%. Lo mismo ocurre, o sea, es como si nosotros nos quedáramos sin agua, la subsistencia, nosotros podemos vivir mucho tiempo sin comida, pero muy poco tiempo sin agua. Entonces, mira la necesidad que se tiene como ser vivo, porque no solamente es para el humano, sino para todo el ser vivo que vive sobre este planeta, la gratitud
y todo ese sentimiento que deberíamos de recoger hacia el agua para valorarla y poderla incorporar a nuestro cuerpo con amor y gratitud para que ella cumpla la función que tiene dentro. Y mira lo que decía en el momento Jaime, que es muy sabio, el agua va más allá de una fórmula química. El agua va mucho más allá pues como de lo que simplemente se mira desde un microscopio. Nosotros tenemos, el agua tiene una energía, una fuerza, es vital, es vida, ahí se genera vida. Imagínate que hay un oriental que Jaime de pronto que tiene tan buena memoria, lo saque ahorita a relucir, que ha hecho muchos estudios con el agua y él ha podido comprobar que el agua es sensible, como las plantas, y nosotros le podemos hablar al agua, le podemos mandar mensajes al agua, podemos cargar energéticamente el agua con mensajes que nos llegan y las células lo perciben. Pues yo sé que eso de pronto yo siempre lo para hago. una persona no es fácil de Yo lo hago. entender. Sí. Yo antes de tomar mi agua, siempre le mando mensajes muy bonitos antes de tomarla. Siempre lo hago, porque sé que sí. Así pero vean, para que le demos un orden a esto, Nelly dijo algo muy, muy bonito. Empecemos por ahí. Cuando el niño está en el vientre materno, está en agua. Empecemos para contarle a la gente que somos nosotros agua. Cuando los niños nacen, o un niño muy pequeño, el 90% de él es agua. A medida que vamos creciendo, vamos disminuyendo esa agua, pero realmente, ya como personas adultas, tenemos entre un 60 y un 70% de agua. Esas son cosas que a la gente que nos está escuchando le tiene que quedar muy claro. O sea, cuánto realmente somos agua. Y esa agua, ¿dónde viene? ¿Dónde se encuentra? Jaime, ¿dónde encontramos nosotros nuestra agua en el cuerpo para que la gente entienda dónde está? La gente dirá, pues que yo no la veo. ¿Dónde la tenemos? Bueno, recordemos, Cris, que ese es uno de los procesos más bonitos que se empieza a generar y yo pienso que ahí es donde nosotros vemos el milagro de la vida, lo que estabas diciendo. El bebé inicialmente cuando está en el vientre materno está en un líquido. Básicamente él está viviendo en esa parte acuosa y él está en una parte que está, no digámoslo aislada, pero sí es un sitio donde él puede vivir. Y es a través precisamente de ese líquido donde él también empieza a tener todo ese contacto con el mundo interior y exterior y a recibir sus nutrientes. El bebé empieza, digamos, en ese proceso formativo y como lo estabas diciendo, el mayor porcentaje de su cuerpo es agua, hasta un 90%. Pero recordemos que esa agua que tiene el bebé no está en el interior de las células. La mayor cantidad de agua que tiene el bebé está por fuera de las células, que esa es la gran diferencia. O sea, la encontramos en el espacio que rodea todas las células, que nosotros también lo conocemos como la matriz de Pisinger, ¿cierto? Espacio extracelular, que más adelante podemos profundizar un poco más al respecto. Pero ¿qué es lo importante que nosotros tengamos presente en este momento? Que en esa vida intrauterina el agua se encuentra principalmente por fuera de las células porque es allí donde el bebé necesita recibir todos esos nutrientes y hacer el intercambio con, obviamente, con su madre, en esa parte nutricional, emocional, afectiva, por donde está recibiendo todas sus emociones. Más adelante, luego, cuando ya el bebé nace, o sea, en esa vida extracelular, se conservan esos porcentajes, pero van cambiando, ya tienen un cambio. No sé si de esta parte, Nelly o Cristina, de esta parte intracelular, de esta vida intracelular, tienen algo más que aportar para que hablemos de lo que pasa ya en la vida extracelular. Sí, Jaime, yo quería pues recordar que las células todas sobreviven en un medio acuoso, que es como nosotros, para que la gente entienda como este concepto que hablaba Jaime como con respecto al sistema de Pisinger, es como imaginarnos una piscina, una pecera y las células son los pescados.
¿cierto? En ese líquido donde se están moviendo los pescados, esos pescados, ¿qué hacen en esa agua? Esos pescados se nutren de esa agua y además a esa misma agua excretan sus desechos. Por eso más adelante de pronto vamos a explicar la importancia pues como de esa limpieza de ese líquido donde están sobreviviendo las células corporales, porque ellas ahí de ese líquido se nutren y de ese líquido también tenemos los desechos. Ellas por un lado se nutren y por el otro lado sacan los desechos. Entonces, mira, es imposible dentro del cuerpo que una célula viva completamente en un medio que no sea acuoso. Y fuera de eso, ahí es donde llegan todos los nutrientes con los que ella va pues, a cumplir sus tareas. Además, que el agua, cuando una persona está como gana años, o sea, cuando ya estamos siendo mayores y adultos mayores, ese porcentaje de agua se va disminuyendo en el cuerpo. Por eso nos arrugamos, por eso se nos ponen chiquitos los ojos a medida que nos vamos poniendo más mayores, si no estamos muy bien hidratados. Y es muy importante que ahorita abordemos el tema que es hidratarnos realmente, ¿cierto? Pero yo sí quisiera que Jaime, que maneja muy bien esto, le pudiera como explicar mejor a las personas pues el medio acuoso en donde realmente se mueven y donde están los nutrientes que nutren la cédula, porque es desde ahí que llega la nutrición a nivel celular. Listo, bueno, pero antes de que Jaime continúe ampliándonos ese tema, vamos a darle un poco de respuesta para complementar lo que dice Nene. ¿Qué se supone? La tercera parte del agua que tenemos nosotros en el cuerpo la componen la sangre y las células. Hay otros porcentajes muy altos, muy interesantes. El cerebro está compuesto, el 73% del cerebro es agua. Excelente. El pulmón, un 83% es agua. Riñones, 79%. Los huesos, un 31% de los huesos está compuesto de agua. O sea, ninguna parte de nuestro cuerpo carece de agua. Eso es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque más tarde vamos a hablar de cómo debemos hidratarnos, ¿cierto? Porque aquí estamos hablando del agua maravilloso, pero seguramente algunas personas van a querer saber cómo debe ser ese consumo de agua, qué hacer cuando perdemos agua. Entonces, primero, que la gente entienda que todo nuestro cuerpo tiene agua, hasta lo que uno pensaría tener, que son los huesos. Ya luego de eso, vamos, sí, con la respuesta de Jaime, que nos cuente un poco más por qué es tan importante tener agua en el cuerpo, porque sin agua esos nutrientes no los podríamos utilizar, porque ese es el camino, es el canal para podernos nutrir adecuadamente. Nos acabas de dar unas cifras muy valiosas, Cristina, realmente es eso. Nosotros pensaríamos que el hueso, por ser una estructura tan sólida y aparentemente, por decirlo de alguna manera, seca, no tiene agua, pero mira la importancia que tiene también por su contenido de agua. Entonces deseamos que en esa vida intracelular el porcentaje de agua del bebé, del feto, es de un 90%, ¿cierto? Y esa agua se encuentra por fuera de las células, está en esa matriz extracelular que es la que aporta todos los nutrientes a las células. Pero luego de que el bebé nace, o sea, ya en la vida extracelular, esos porcentajes de agua se mantienen con la diferencia de que ya, digamos, en el momento en que empieza ese crecimiento, el agua empieza a ingresar al interior de las células. Esta es una de las razones por las cuales la diarrea en un niño pequeño, una niña pequeña, es tan riesgosa. Y como esa agua está por fuera de las células, no está protegida. Y recordemos que las células son como esos saquitos que protegen el agua. Entonces, la diarrea en un niño pequeño es muy delicada por esa razón. No sucede lo mismo con un adulto, porque nosotros tenemos nuestra agua al interior de las células, es decir, que está protegida. Entonces esa es la primera consideración importante que nosotros debemos tener presente para el cuidado de los niños pequeños y en los adultos.
A mí me gusta mucho decir que nuestro peso líquido es el doble del peso sólido. ¿Qué quiere decir eso? Así es. Una tercera parte de nuestro peso es sólido, dos terceras partes es líquido. Para darlo o para ejemplificarlo mejor, una persona que tenga un peso de 51 kilos quiere decir que 34 kilos de ese peso son Es agua, líquido. 17 kilos corresponden a sólido. Entonces vemos nuevamente la importancia que eso tiene, ¿cierto? Entonces ya en esta vida, cuando nosotros empezamos a crecer, a desarrollar todos nuestros órganos, el agua extracelular se va reubicando al interior de las células, pero sigue cobrando mucha importancia el concepto del agua extracelular, porque es precisamente ahí, como decía Nelly anteriormente, que es lo que se conforma la matriz extracelular o matriz de Pisinger, ¿cierto? Ajá. Podríamos hacer perfectamente esa analogía con lo que sería una pecera. Toda el agua que está dentro de esa pecera es la matriz extracelular. Los peces son las células. Y como lo decía Nelly claramente, las células, esos peces necesitan alimentarse. ¿De qué se van a alimentar? De De ese esa manera. alimento, de esos nutrientes que están en el agua. Si yo tengo una pecera, tengo que estar adicionando alimento para que el pez se nutra. Eso pasa cuando nosotros nos alimentamos. Esos nutrientes van llegando a la matriz extracelular o matriz de Pisinger y ahí están. Y la célula, ¿qué es lo que va haciendo? Va incorporando esos nutrientes al interior y ahí es donde empieza, digamos, la verdadera nutrición. Porque la Maravilloso. alimentación es lo que nosotros comemos, pero ya cuando todos esos nutrientes llegan a la matriz extracelular y están disponibles para que la célula los incorpore, ese es el proceso de nutrición celular. Ahí radica la importancia de la Exacto. calidad y la limpieza de esa agua que está bañando el exterior de la célula. Ajá. Prácticamente yo pienso de una manera muy práctica, nosotros podríamos preguntarle a una persona cómo están tus aguas, cómo está tu agua extracelular, y eso nos Ajá. indicaría cómo está tu salud. Sí. Nelly, para seguir ese hilo conductor, ya Jaime nos acaba de decir, 2/3 de nosotros somos agua. Es muy importante que las personas entendamos por dónde se nos puede perder esa agua. Sí, vamos a hablar, por dónde se nos puede perder esa agua. Y ya luego empezar a decirles cómo recuperarla y de qué manera recuperarla. ¿Cómo se puede perder el agua, Nelly? Nosotros en el primero, todos los procesos metabólicos implican dentro del organismo un consumo de agua, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros es la importancia de tener el agua suficiente para que el cuerpo sea capaz de reponer y no, como decía Jaime, y no tener esa matriz extracelular congestionada porque necesitamos que ella esté fluyendo para poder hacerlo. Entonces, primero para la combustión de todos los procesos metabólicos del cuerpo. Segundo, nosotros también tenemos pérdida de líquido a través del sudor, a Sí, través señora. de la orina, a través de las heces. El estrés aumenta en una forma bárbara Pérdida de agua. pues, la necesidad de agua del cuerpo, porque el estrés genera una deshidratación a nivel celular. Entonces, él tiene que, como dijera yo, como absorber todo el agua que pueda tener al medio y se queda hay veces como insuficiente. Y cuando una persona está estresada, que aumenta su gasto de agua, que consume más agua, si ella no se hidrata, estas personas son muy irritables. O sea, mientras Señora. más irritable y estresado usted esté, necesita aumentar el consumo de agua, porque eso genera, es como como te dijera, es como una autodestrucción, es como las suprarrenales, que son unas glándulas que tenemos encima de los riñones que están generando cortisol y eso genera un gasto impresionante de agua. Ellas como que se van resecando y además pues uno con la edad, ellas se van achiquitando.
Entonces, es uno de las importancia tan grande que tenemos y en este momento que quien no maneja el estrés, por eso tenemos que tener herramientas para eso. Y a través de Hay las unas a través de la enfermedades piel. también. También hay Sí. enfermedades Bueno, que fuera de eso consumen mucho. hay patologías, por ejemplo, la Ajá. diabetes genera mucho gasto de agua, las enfermedades renales generan mucho gasto de agua, las enfermedades cardíacas, todas las enfermedades para mantenerse estables requieren de una persona que la persona esté muy bien hidratada. Entonces, mira que las necesidades si nosotros fuéramos conscientes de eso, nosotros tuviéramos como permanentemente viviríamos con un frasquito en la mano para poder estar A tu reponiendo lo salud, que Nelly. ahora estamos gastando permanentemente, ¿cierto? Primero. Y la otra cosa, a medida que uno va, la actividad física requiere mucho gasto de agua. A medida que uno gana años, requiere más agua. Por eso los ancianos, ahora en este momento, por ejemplo, que hay tanta incidencia del Alzheimer, de la demencia senil, toda la vida ha existido, pero ahora está como un poquito más en ascenso esta situación, los adultos mayores le tienen mucha pereza al consumo del agua. Uno en consulta cuando tiene adultos mayores ve la dificultad y como las estrategias que tiene que utilizar para que un adulto mayor de 50 o 60 años sea amante del agua. Entonces, o de la hidratación en sí, que ahorita vamos a aclarar. Entonces, mira, todo esto cada vez nos afirma la importancia y la necesidad de este líquido. Muy Maravilloso. bien, exacto. Ahora, hay un asunto importante, es como estas personas poco saben del consumo de agua y de por qué es importante el agua, lo digo por experiencia propia con mis allegados, ellos a veces no saben cuándo deben de tomar agua. O sea, ¿cómo podemos decirle nosotros a todas estas personas que nos están viendo cuáles son esos signos y esos síntomas para que ellos sepan que les está faltando agua en su organismo? Eso es muy importante, que ellos tengan claridad. ¿Cuáles serían esos signos y síntomas que ellos digan? Ay, en la charla que escuché me dijeron y me hace falta agua. Tengo que tomar Pues, agua. Es importante. Cristina, mira, por ejemplo, a las personas les da mucho calambre. Y los calambres Los nocturnos. calambres, sí, Los calambres señora. nocturnos, una de las cosas que influyen en eso es la deshidratación, porque la deshidratación tiene mucha pérdida de electrolitos. Entonces, esos calambres. El aliento. Hay personas que tienen, y los adultos mayores muchas veces, o aunque no sean adultos mayores, tienen un aliento que es muy fuerte, o sea, es como un aliento que está concentrando todos los desechos porque no tiene como ese suficiente líquido para que ellos fluyan y puedan ser excretados, o sea, para que ellos circulen. Nosotros tenemos un acueducto muy bueno que se llama la linfa. Y entonces, si nosotros no tenemos bien hidratados todos los desechos que el cuerpo va generando, ellos fluyen a través de la linfa para ser excretados y si no tienen cómo fluir, entonces se concentran y por eso muchas veces el aliento tiene mucho que ver con esto. A ver, ¿qué otra cosa? También es muy importante para el transporte del oxígeno, el transporte de los nutrientes. Entonces, usted puede tener, por ejemplo, dificultad, una persona que tenga dificultad respiratoria, es muy importante que esté muy bien hidratada para que le ayude al transporte del oxígeno en sangre. Entonces, mira que la piel arrugada, la piel reseca, los labios resecos, los ojos se van achiquitando con los años a medida que se va perdiendo cada vez más agua. A ver, no me acuerdo más. Nelly, hay un signo que a mí me gusta mucho decirle a las personas porque para ellas es más fácil tenerlo claro y es la orina, La el orina, color. el color, Yo el le digo a olor. las personas, ustedes el olor, a veces la temperatura, yo le digo a las personas, miren el color de su orina, para ellos es sorprendente. ¿Cómo así, Cristina? Es que me tengo que mirar, mírese la orina, mírele el color, si está muy amarilla, si está muy clara, si está casi naranja, es que realmente hace días es que ni bogas agua.
Entonces, lo importante de este encuentro es que las personas, cuando terminen de escuchar este conversatorio tan interesante, vayan al baño y miren a ver cómo estoy, vayan y mírense en el espejo y miren su piel, vayan y se cojan los pliegues, o sea, que la gente quede tan impactada y tan comprometida con ellos mismos, que empiecen a mirar su cuerpo. La gente no se mira el cuerpo, la gente no se lo conoce. Jaime, cuéntanos. Eso que estás diciendo, Cristina, es clave, clave. ¿Por qué? Porque es que realmente recordemos que la orina es una biopsia líquida. Es una biopsia que no tiene ningún costo. Si todos los días por la mañana, cuando nos levantamos y vamos al baño, con esa primera orina del día, observamos su color, la temperatura, su olor, ahí estamos determinando cómo está nuestro cuerpo internamente, porque realmente ese es el primero, o más que el primero, uno de los principales filtros que nosotros tenemos. Por ahí, por la orina, es por donde nosotros estamos eliminando, excretando sustancias de desecho de nuestro cuerpo. Recordemos que es a partir de esa función renal donde empieza, digamos, todo ese proceso de retención por parte del cuerpo de los nutrientes, porque eso es lo que hace los riñones, retienen los nutrientes que el cuerpo utiliza para que no sean eliminados por orina. De tal forma que sí, yo estoy observando que mi orina cambia de color, que está, digamos, mucho más oscura, que tiene un olor diferente, es un motivo para que yo empiece a preguntarme qué es lo que está pasando por esa orina. Pero recordemos también que nosotros hay sustancias que se eliminan no solamente por la orina, sino también por la piel, como es el alcohol, ¿cierto? Como es la nicotina. Y para eso, ¿qué se requiere? Agua. ¿Qué nos está diciendo eso a nosotros? Que estamos eliminando sustancias de desecho a través de la piel. Entonces, si mi olor, mi transpiración está muy fuerte, ¿eso qué me está indicando? Que yo por dentro, que mi matriz extracelular, la matriz de Pissinger, está contaminada, está sucia, no está limpia, no está clara, ha perdido, digamos, como esas cualidades que debería tener de limpieza. Entonces, esos filtros que nosotros tenemos y lo que decía Nelly también a través del vapor de agua que nosotros estamos eliminando por la boca cuando hablamos en nuestro aliento, recordemos que ahí también estamos eliminando agua. En minúsculas gotas estamos eliminando, no solamente con el agua, sino el calor. Por la respiración y por la boca se está eliminando también muchos desechos. Entonces, en esos filtros que nosotros tenemos, que es a través de las vías urinarias, respiratorias, digestivas, la bilis, la piel, todos esos filtros, esos principales filtros que nosotros tenemos, son los que nos están ayudando en la eliminación del agua. Estamos mirando la de la orina porque es muy visible, porque es muy clara y es muy evidente, y a la mayoría de las personas se les pasa por alto. Pero ese es el primer filtro que nosotros debemos estar revisando en las mañanas. Muchachos, bueno, hay un tema muy importante que nosotros queremos trabajar, entonces, ¿qué les propongo? Que hablemos de un tema importante. ¿En qué sentido? Que uno lo ve, todas las personas dicen cosas diferentes, pero hoy queremos darle a las personas unos tips claros, y es cuánta agua debemos tomar según nuestra edad, nuestra actividad física, nuestro peso, ¿sí? Para que la gente quede con claridades, porque yo sí quiero, y nosotros tres queremos, es hablar mucho también del agua de mar. Entonces, hablemos un poco de cuánta agua deberíamos de tomar según nuestras necesidades, para que hablemos un poco de esa agua de mar que está haciendo el boom en este momento y que tiene tantos beneficios. Nelly. Pues, ¿qué te digo yo? Hay una fórmula muy general que se ha manejado, que es el peso que la persona tiene sobre 7, ¿cierto? Y eso sería la cantidad como de líquido que se consume en el día, en términos generales. Pero esto es muy controversial. ¿Por qué controversial? Porque si por el que el peso de las personas no siempre es igual. Entonces, lo que se dice cuando le dicen el peso, cuando lo pones sobre 7, no solamente es que vos tomes agua,
porque Ajá. entonces yo me tengo que tomar, si yo peso mucho, pongámosle que 10, 12 vasos de agua, ese tampoco es el caso, porque resulta que es que nosotros no solamente nos hidratamos a través del agua, nosotros nos hidratamos a través de los jugos, a través de las frutas, cuando la fruta tiene un altísimo contenido de agua, y sobre todo hay frutas que tienen más agua, como por ejemplo una sandía, que tiene muchísima más agua. Cuando usted se consume un caldo, una sopa, un jugo, una aguapanela con leche, un café pues, con un líquido, o sea, no solamente cuando estamos hablando de que usted se tome el agua, se refiere a agua H2O, como decíamos en la fórmula química, sino que también se refiere como a lo que usted consume, verduras y frutas y sopas que además tienen, y líquidos que también tienen agua. Eso sería como una de las que, pues, del términos generales que yo manejaría, que manejo normalmente en consulta. Y la otra cosa, bueno, enseguida hablamos qué es realmente hidratarnos. ¿Qué opina Jaime como con respecto a eso? Sí, yo pienso que desafortunadamente también la industria se ha aprovechado mucho de este concepto y han medicalizado el tema de la hidratación, del consumo de agua. Entonces a todas las personas ya, por decirlo de alguna manera, nos vendieron la idea de que todos tenemos que andar con una botella de agua, tomando agua todo el tiempo para estarnos hidratados, pero no solamente eso, sino que tenemos que estar tomando bebidas energizantes, ¿cierto? Con otro tipo de aditivos o adiciones, porque esto se generó, digamos, hace algunos años en un estudio que se hizo, no sé si ustedes conocen la historia, hay un equipo que se llama los Gators de Estados Unidos de baloncesto y uno de los médicos hizo una investigación para evaluar la cantidad de líquido que estas personas requieren durante esa competencia y de ahí fue precisamente que salió una de las primeras bebidas hidratantes que es el Gatorade, ¿cierto? De ahí viene, de ese nombre. Y desafortunadamente a todos pues nos vincularon en ese concepto de la hidratación, pero es un tema más medicalizado, más de publicidad de farándula que otra cosa. Sí. ¿Qué es lo importante con lo que decía Nelly y un concepto clave que deben tener las personas para saber cómo hidratarse? En primer lugar, reconocer la importancia que tiene el agua, pero también es muy importante que nosotros sepamos que es que al interior de nuestro cuerpo, en esos procesos digestivos y de metabolismo, también estamos generando agua. Cada que nosotros comemos, por esa oxidación de nutrientes, específicamente de la glucosa, se obtiene agua. O sea que si nosotros estamos comiendo bien, estamos obteniendo una buena cantidad de agua. Pero si al mismo tiempo estamos consumiendo frutas y verduras que sean similares a nuestra composición corporal, o sea, que tengan mayor porcentaje de agua, un 60, un 70%, ahí estamos aportando una muy buena cantidad de agua en nuestro cuerpo. A veces se nos olvida que una forma muy sencilla y práctica de hidratarnos es a través de las frutas y de las verduras. Pero también debemos tener en cuenta esta consideración que nos está indicando Nelly de mantener, digamos, una cantidad de agua prudente durante el día, porque sobre todo las personas mayores ya se les va olvidando o van perdiendo esa capacidad de sentir sed, entonces no consumen el agua. Entonces yo aconsejaría que un promedio, dividir el peso entre 300 es una medida aproximada, siempre y cuando el peso corporal sea adecuado, sea el peso deseable para esa persona, pero no tienen que ser vasos exageradamente grandes, vasos de 500 mililitros, ni tampoco vamos a decir con eso que nos vamos a levantar y nos vamos a tomar 7 vasos de agua, como hacen muchas personas que nosotros observamos en la consulta, ¿cierto? Es tener esa cantidad como un complemento adicional al agua que estamos consumiendo en los otros alimentos. Muy bien, Jaime, resumiste todo de una manera maravillosa. ¿Qué sucede? Que si las personas nos interpretan este encuentro de la manera como no queremos, de pronto van a tomar agua en exceso y el agua en exceso tampoco es adecuado.
trae, en vez de traer beneficios, va a traer cosas que no queremos, ¿sí? Porque se van a diluir los oligoelementos, entonces no vamos a tener una absorción adecuada de los mismos, entonces no es adecuado. Pero yo sí tengo una clave que yo la trabajo para mí, y es el color de mi orina, ya. Yo sé que durante el día, si mi orina está muy clara, estoy tomando buena agua. Eso es. Siempre y cuando yo, la cantidad de agua que vaya tomando, me dé cuenta que estoy yendo al baño. Si yo estoy tomando agua, muy importante, muy importante. Aquí me dijeron, no, tomé 7 vasos de agua y resultó que es que yo no voy al baño, es que yo no voy al baño. No, no es oportuno, ni siquiera esos 7 vasos de agua. Muy importante. Entonces, la gente se tiene que conocer muy bien, por eso nos tenemos que conocer extremadamente bien. ¿Para qué? Para que estas cosas tan maravillosas que les estamos diciendo no se vayan a volver de pronto en asuntos negativos. Correcto. Muy importante lo que estás diciendo, Cris, muy importante, muchas gracias. Y Jaime nos acaba de dar un tema maravilloso para un próximo encuentro, las bebidas energizantes. De estas cosas que hablamos nos van a salir temas maravillosos para las próximas encuentros, como lo estamos diciendo. ¿Por qué? Porque entonces ya alguna persona, yo ya quedé inquieta. Ay, Jaime habló de bebidas energizantes y yo tomo mucho de eso. Entonces eso entrará dentro del agua normal. Entonces eso es un tema que nosotros tenemos que abordar porque con seguridad muchas personas van a quedar inquietas con el asunto de estas bebidas, que las toman como si fuera agua. Las tienen dentro del carro, dentro del bolso, eso se volvió pues como si fuera algo normal. Y no, eso tiene sus cuidados. Entonces creo que va a ser un tema importante para un próximo encuentro. Y con un agravante. Y sus contraindicaciones. Con un agravante, Cristina y Nelly, es que ya las bebidas hidratantes también son muy altas en cafeína. Ya nos están ofreciendo en el mercado y la mayoría tienen dosis altísimas de cafeína y desafortunadamente las personas, principalmente los jóvenes, las están utilizando para tomar esa bebida acompañada de bebidas alcohólicas. Para todos. Tenemos no solamente el problema que eso puede implicar de esa combinación de esa cafeína con el alcohol, sino que al mismo tiempo esas concentraciones tan altas de cafeína tienen un efecto a nivel del corazón, ¿cierto? Porque muchas Jaime, sí, dime. Pero no quiero que se me adelante, porque eso va a ser un tema donde vamos a tener que ahondar mucho. Correcto. Y yo quiero que ustedes dos, que son unos expertos en el agua marina, nos hablen un poco de esa agua de mar. Pero yo pienso que es muy importante que hablemos antes que entrar ahí, que eso hace parte como de lo que se va a hablar, que es realmente hidratarnos, porque Jaime lo maneja muy bien. O sea, ¿qué es realmente hidratarnos? ¿Es tomar agua únicamente, Jaime? Ese es otro de los conceptos que pienso que son importantes, Nelly. Muy importante. A nosotros nos han explicado, nos han dicho que es tomar agua, pero no nos damos cuenta que el agua está conformada por una cantidad de minerales, de oligoelementos, de otros elementos que nosotros no vemos a simple vista y que son precisamente el vehículo que está ingresando a nuestro cuerpo para reponer esas pérdidas que nosotros tenemos. Entonces, hidratarse es un concepto que va más allá de tomar agua. Es también o tiene que ver mejor con esa cantidad de minerales y oligoelementos y electrolitos que estamos incorporando en ese momento de la hidratación. Y desafortunadamente también el agua que nosotros tenemos del grifo o la que nos están vendiendo en botellitas son aguas que tienen o una adición de otros minerales, otros elementos que no son los más adecuados para el cuerpo y de esa manera nuestra hidratación no está siendo la más adecuada. No es la más adecuada. Para resumir, el tema es que hidratarse no es solamente tomar agua, sino consumir agua que esté acompañada de esos oligoelementos, de esos minerales que están de alguna manera reconstituyendo esas pérdidas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. En ese caso, Jaime, serían ¿cuáles? El sodio.
Claro, en eso. nosotros, bueno, yo pienso que esto nos da entrada también al tema que estaba planteando ahora Cristina, que es el agua de mar. Si Ujú, nosotros empezamos a conocer de una manera más próxima, más detallada, la composición que tiene el agua de mar, como me Ujú. decía Nelly, el agua de mar, en el agua de mar está toda la tabla periódica. Toda. Está Hay más más de de 108. Hay correcto. más de 108 elementos de la tabla periódica. El agua de Claro. mar. Entonces, hay Maravilloso. una teoría, según la filogenética, hay una teoría que dice que la vida proviene del agua. ujú. Y si nosotros entonces desarrollamos esa teoría y la estudiamos, nos damos cuenta que el ser humano, la primera célula se generó en el mar. Si esa célula se generó en el mar, quiere decir que esa célula estaba rodeada de todos esos oligoelementos que estaban en el Ujú. mar. Entonces ella se volvió o se nutrió de esos oligoelementos. Al bañarse por esos líquidos, los nutrientes que incorporó fueron esos. Y realmente cuando nosotros hablamos de las investigaciones que han hecho diferentes científicos a nivel mundial desde hace ya algunos años, como el doctor Quinton en Francia, él empezó, por ejemplo, a desarrollar o a realizar trabajos de hidratación de niños pequeños que sufrían de gastroenteritis y ese era el tratamiento que él les daba con Ajá. agua de mar inyectada intravenosamente. Y los Maravilloso. resultados que obtuvo fueron asombrosos, Maravilloso. fueron maravillosos. Podríamos decir que eso fue uno de los primeros tratamientos que se dio para la gastroenteritis. Y a partir de eso ya se trabajó entonces con el tema de lo que es el plasma de Quintón, que tiene que ver precisamente con eso, ¿cierto? A partir de todos esos estudios, cómo nosotros podemos hacer en nuestra vida cotidiana que nuestro plasma, nuestra sangre, nuestros líquidos corporales sean muy similares a esos que tenemos en el agua de mar. Recordemos que, por ejemplo, el agua de mar sí tiene una concentración 3 veces más alta que la que nosotros tenemos en nuestro plasma, en nuestro Sí. líquido celular. Entonces, la primera recomendación que debemos hacer es que si nosotros vamos a empezar a consumir Diluirla. agua de mar, tenemos Sí. que disminuir el consumo de sal, de sodio, Sí. porque Hay que esa, diluirla. sí, Entonces, ajá. dime, Sí. Cristina. Diluirla. Estás hablando de que Sí, entonces bien. debemos, señor. Entonces, lo primero es, si yo voy a empezar a hidratarme con agua de mar, que es una excelente opción, Nelly más adelante también nos da su punto de vista, porque tiene todos esos oligoelementos, minerales que nuestro cuerpo necesita. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debo disminuir el consumo de sal que utilizo, de sal de cocina, para preparar alimentos. Y yo diría, de pronto es muy atrevido eliminar el consumo de esa sal, de la sal yodada, de la sal refinada, porque como el nombre lo indica, es una sal refinada que no nos está aportando gran cantidad de nutrientes. Estamos consumiendo una alta cantidad de sodio en esos casos y estamos olvidando los otros nutrientes. Entonces, bajamos la sal de cocina o la eliminamos y empezamos a consumir esta agua de mar o sal marina para incorporar esos oligoelementos y nutrientes que necesitamos para estar hidratados. Ese es el Sí, concepto sí. de hidratación. Ujú. Sí, Jaime, vea. Con respecto a lo del agua de mar, sí, el agua, como decías, tiene todos los oligoelementos de la tabla periódica. Por lo tanto, pues tiene todos los nutrientes que el cuerpo requiere. En el medio, nosotros tenemos en nuestro medio una persona que ha trabajado muchísimos años con esto, que es el doctor Wilmer Soler. El doctor Wilmer de la Universidad de Antioquia, un bioquímico, y él inclusive trabaja y funciona con eso. Nosotros, yo he hecho muchos talleres también con un grupo que se ha trabajado el agua de mar y no es lo mismo usted consumir cloruro de sodio, que es una sal que se procesa en un laboratorio, a cuando usted consume la sal de mar, que no solamente, o sea, el contenido de sodio no es solamente con el cloruro, sino con toda la gama de los elementos de la tabla periódica. Entonces, la hidratación no se puede hacer al 100%, pero usted la diluye más o menos. La recomendación para empezar, yo la recomiendo
es 1/3 de agua de mar y 2/3 de agua ojalá mineral o un agua pues que no sea clorada, Filtrada. filtrada. Sí, filtrada, Sería maravilloso. como el ideal. Porque después nosotros, por ejemplo, tuvimos experiencias de recuperación nutricional de niños tomándose un vasito de 120 mililitros con 1/3 de agua de mar y el otro de jugo de naranja. Primero que queda muy sabroso y segundo tomando 3 veces al día el niño, además pues que se le hacía pues unas recomendaciones y un tratamiento nutricional, la hidratación y la respuesta era muy buena. Y por ejemplo, con el René Quintón, que eso fue en el siglo, yo creo que 18, donde se habló por primera vez como que él manejó los pacientes con el agua de mar, ese señor llegaron a casi que hacer experimentos como de quitarle a un perro toda la sangre y colocarle agua de mar en una enfermedad y resulta que el agua de mar tiene el mismo contenido del plasma sanguíneo y el perro salió adelante. Y las experiencias que se ha tenido a nivel España y Europa con manejo de enfermedades con el agua de mar han sido maravillosas. Entonces, y también se utiliza en vaporizaciones, en spray para las heridas. La documentación y la experiencia que hay con eso es amplísima. Yo soy una enamorada y consumidora de agua de mar. Por ejemplo, en este momento yo aquí tengo 1/3 de agua de mar para ir tomando a sorbitos, para uno Sí, sí. irse hidratando. Con respecto a las personas les da mucho miedo cuando están consumiendo, ay no, pero que yo soy hipertensa. Entonces, Nelly, antes de que siga ahí, porque ¿qué tenemos que hacer con las personas? Vas a hablar de esa enfermedad. Vamos a mostrarle a las personas todas las maravillas que tiene esa agua de mar para que lo que digas en este momento les dé más pie para consumirlas. Les voy a decir unas de las tantas. Nutre las células, es reconstituyente, fortalece los huesos, mejora la hipertensión, mejora la diabetes, disminuye las probabilidades de padecer cáncer, disminuye la migraña, controla la ansiedad para comer. O sea, tiene cualquier cantidad de cosas maravillosas. Nelly, ya con esto, cuéntenos todas esas cosas para que la gente diga, vamos a empezar a consumir el agua de mar. por eso es alcalina. Es Entonces, alcalina. mira, es alcalinizante y vos sabes que en el cuerpo que se enferma, el cuerpo que está deteriorado, es un cuerpo acidificado. Entonces, todas las enfermedades fluyen y nadan, pero y los bichos nadan perfectamente en cuerpos, en líquidos, sustancias, sangres y cuerpos ácidos. Entonces, el agua de mar te va alcalinizando, te va alcalinizando. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, las experiencias que han habido con el manejo de patologías reumáticas a nivel óseo, a nivel digestivo para la gastritis, y o sea, en todos los medios han habido respuestas muy positivas, hasta en el mismo medio del cáncer. No es que cure el cáncer, sino que eso favorece, ¿por qué? Porque como equilibra los micronutrientes y todos con todos los pues con todos los oligoelementos que requiere, usted en un agua de mar está teniendo todos los nutrientes de la tabla periódica y le facilita al cuerpo todos los procesos. Entonces yo pienso que se podría empezar como en ese sentido. Nosotros hemos hecho talleres en donde la cocina se hace, el arroz se hace con el agua de mar. Las sopas, en vez de usted preparar en el caldo, o sea, no le puede echar el 100% de agua de mar porque obviamente queda salado, pero entonces usted hace una mezcla del agua de mar, la mezcla con el agua que tiene que preparar, o sea, si el arroz es 2 medidas de agua por una de arroz, usted utiliza una de agua de mar por una de agua normal, por ejemplo. Los guisos, en las heridas, para ayudarle a las heridas a cicatrizar. O sea, los beneficios son muy altos en todos los sentidos. Yo pienso que como mínimo las personas empezar a utilizar en su cocina el agua de mar.
en algunas preparaciones, como al menos ensayando. Como primera medida. Como segunda, empezar a tomar, a hidratarse o sea, con poquitico a medida que van tolerando. Cuando yo tomo por primera vez agua de mar y me tomo un vaso de agua de mar, eso te manda para el baño, porque además es buenísimo para el estreñimiento. El estreñimiento se favorece tremendamente con el consumo del agua de mar. Bien, uno puede llegar hasta 50-50, pero eso es paulatino. Entonces, los beneficios que se van logrando a través de la piel, de la hidratación, de la respuesta, por ejemplo, en la hipertensión, que uno decía, no, ni riesgos, una persona, y los estudios han demostrado que no es lo mismo tomar cloruro de sodio que consumir el sodio acompañado de una gama maravillosa de otros elementos que van a equilibrarlo completamente. Entonces, el efecto a nivel hipertenso de los hipertensos, que se genera tanto miedo, porque yo al inicio lo tuve para las personas que lo tenían, pero la respuesta era maravillosa y era, mira que no estás consumiendo un cloruro de sodio, estás consumiendo un sodio que está acompañado de una gama de otros elementos que te van a favorecer completamente. Es increíble los beneficios que se logran. Sí, señor. Jaime. No, tiene que ver eso, lo que estaba diciendo Nelly. Cuando nosotros estamos consumiendo agua de mar, lo que estamos haciendo es llevar a esa matriz de Piscinder todos los oligoelementos y nutrientes que la célula requiere. Es que recordemos que una célula cancerígena es una célula que en primer lugar mutó. ¿Por qué? Porque el medio que la rodea está muy ácido. Muy ácido. Está ácido por una gran cantidad de toxinas que se han generado por el estrés, por la alimentación, por la falta de actividad física, que todo eso lo que hizo fue ensuciar ese líquido, esa matriz. Entonces, por esa razón, la célula, ese espacio se volvió ácido, carente de oxígeno. Entonces la célula oncológica obviamente se adaptó. Una célula oncológica no es más que una célula que se adapta a una condición ambiental, a una condición que la está rodeando. Y como ella tiene entonces un medio ácido en su exterior y una falta de oxígeno, ella tiene que sobrevivir a esas características, a esas condiciones. Entonces aquí tenemos, digamos, una de las primeras razones por las cuales a través del uso de agua de mar nosotros estamos favoreciendo la limpieza de esa matriz. De la matriz. Estamos previniendo la aparición del cáncer porque le estamos dando todos los nutrientes, estamos limpiando y estamos favoreciendo y garantizando que todos esos oligoelementos van a entrar, van a estar disponibles para que la célula precisamente los pueda utilizar. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos cerrando, o de pronto alguno de ustedes tiene algo más que contar para decirle a las personas ya de una manera global cuáles son esas funciones tan importantes del agua. Una, nos ayuda a formar la saliva. Yo pienso... sigue. Sí, yo pienso, Cristina, que a ver, es importante que nosotros sepamos que desde el punto de vista de las funciones que podemos encontrar en el agua son innumerables. En primer lugar, el agua es un producto del metabolismo de los nutrientes. Cuando nosotros utilizamos esa glucosa, la oxidamos dentro de nuestras células, estamos produciendo agua. ¿Qué hace el agua? Está regulando la temperatura corporal. Recordemos que nuestra temperatura debe oscilar en unos rangos muy precisos, muy estrechos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo el agua? Regula la temperatura corporal. Para decirlo de una manera sencilla, nosotros vemos que cuando nosotros ponemos a calentar agua o la hervimos, esa agua luego de que hierve, esa temperatura se mantiene por un largo periodo de tiempo. De esa misma manera es como el agua regula la temperatura en nuestro cuerpo. Ella se mantiene a esa temperatura porque tiene esa capacidad de mantener el calor, ¿cierto? Pero también es importante que recordemos que el agua ayuda en esa eliminación de sustancias de desecho.
de radicales, Total. ¿cierto? En esos procesos antioxidativos del cuerpo, como lo decíamos anteriormente, a través de la piel, a través del sistema urinario, del sistema digestivo, a través de la bilis y de la piel. Todos esos procesos necesitan de agua para eliminar toxinas. Lo mismo en el intercambio gaseoso. Cada vez que nosotros inspiramos aire y expiramos CO2, el agua es Hace parte, claro que sí. Ahí fundamental está. en ese proceso. Y Ajá. además de eso, por ejemplo, en un deportista o en un niño que está creciendo o en una persona que está regenerando sus células y sus tejidos, se requiere agua. Un deportista para formar masa muscular requiere agua, porque un gran porcentaje de ese glucógeno que se acumula en el músculo requiere de agua, Claro. ¿cierto? O sea que tiene funciones estructurales, funciones depurativas, funciones de regulación de la Sí, temperatura señor. corporal, funciones de eliminación de desechos. Y recordemos que la cantidad de agua que nosotros estamos consumiendo durante un día es la cantidad que estamos eliminando. A eso Sí, se señor. refiere la homeostasis y el equilibrio. Si yo tomo una buena cantidad de agua, voy a eliminar una buena cantidad, pero en esa eliminación voy a estar también eliminando, sacando de mi cuerpo esos radicales libres y esas toxinas que tenemos. Maravilloso. Yo Sí, quería hacer Jaime. otro aporte con respecto a lo del agua. Muy bueno tu aporte, Jaime, y es espectacular. Con respecto, porque la gente se dirá, hay una pregunta, por ejemplo, que a mí me han llegado a hacer mucho, "Ay, pero el agua de mar, eso como es de sucio. Al mar que llega a todas las quebradas de todo el mundo y llega a todos los desechos del mundo, entonces la gente, yo cómo voy a tomar y voy a cocinar y voy a hacer con el agua de mar. Mire, hay dos cosas. Primero, el mundo marino es otra vida, o sea, tiene en el mar, en su fondo, en sus profundidades, es todo un mundo maravilloso de microorganismos y de vida que nosotros ni siquiera dimensionamos, ¿cierto? Primero. Dentro de esa cantidad de seres, de microorganismos y de vida que existe, hay unos encargados prácticamente como de todo, nosotros somos más agua que tierra y más agua que gente. Y todo ese mundo que vive dentro del agua, de todo ese mundo de vida que hay, ellos se encargan de limpiar todas las porquerías que nosotros les tiramos allá. Ellos mantienen o sea, nosotros en la orilla vemos cosas muy horribles, ¿cierto? Pero ellos en su ser profundo y en la realidad de lo que es la esencia del agua de mar en su centro, no es lo que nosotros vemos en las orillas, en las playas, que las tenemos sinvergüenciadas por completo, ¿cierto? De toda la ignorancia y la irresponsabilidad con que nosotros hemos manejado y agradecido a este planeta todo lo que nos ha albergado, nos ha hecho y nos ha ayudado. Y no hemos tomado conciencia y lo hemos como deteriorado en ese momento, pero el mundo marino es tan maravilloso que no se ha dejado destruir de nosotros. Primero, entonces el agua que se vende y que se logra conseguir para el consumo, eso no lo sacan de la orilla, sino que son kilómetros adentro del mar y muy profundo, Muy donde se importante. extrae toda esa agua y se trae para las personas que tienen todos estos centros de agua marina. Eso se llama, ¿cómo es que se llaman? Los balnearios que manejan, Balnearios. por ejemplo. En Ajá. España hay centros completamente donde usted se puede hacen diálisis marina, o sea, tienen centros donde usted tiene piscinas y se sumerge en agua de mar por un X tiempo y usted hace diálisis de toxinas a través de piel por ósmosis, usted le sale toxinas y le hace limpieza de la matriz extracelular, como estaba hablando Jaime, a través de sumergirse. Por eso uno cuando se logre ir a hacer un paseíto al mar y disfrutar todo lo que pueda, allá adentro usted piense que está haciendo una ósmosis y que se está haciendo una limpieza. Yo cada que estoy en el mar, que yo soy enamorada del mar, yo siento que mi cuerpo renace, que Es sale así, completamente limpio, porque he estado es así. por tiempo, por horas, por ratos
sumergida en un agua que me está drenando todas las toxinas que yo le llevo y yo siento gratitud y se lo agradezco porque no te estoy ensuciando, porque vos sos capaz de defenderte de todo lo que yo te estoy dejando acá, ¿cierto? Entonces, eso es una experiencia muy linda como con respecto a la vida que hay en esa agua y como les decía, es mucho más que H2O el agua, sino que es toda esa energía del sol que pega en ese mar. Es que eso es una cosa maravillosa. No nos dé miedo. Esa agua es un agua que se puede consumir. Y nosotros pues podemos, eso en muchas tiendas naturistas ustedes pueden conseguir el agua de mar ya, que pues primero la regalaban, ahora ya la venden porque pues eso también tiene todo un proceso para hacerlo, pues que se lo empaquen y se lo traigan a sus casas. Yo con mucho gusto les daría el contacto de el que lo maneja aquí en Medellín, es el señor Wilmer Soler, el doctor, perdón, Wilmer Soler, y yo les podría dar el contacto que ellos los podrían surtir para que empezáramos. Inclusive lo podemos invitar un día de estos a una charla con nosotros, que yo sé que él estaría dispuesto para que nos aporte mucha más información con respecto a esto. Queda comprometida para que lo invitemos. Con mucho gusto. Excelente, Nelly. Nelly, entonces, que a la gente le quede claro lo que dijiste. No es que se van a ir al mar y van a tomar el agua tal como la ven ahí en la orilla. No, ¿cierto? Porque sabemos que en las orillas está más contaminada por todo lo que ya acabaste de decir. Esa agua de mar que se puede tomar tiene que estar muy alejada de la playa. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y hablaste de la profundidad. Es muy bueno que la gente le quede claro. ¿Por qué? Porque esto está tan emocionante, este tema, que la gente va a decir, ay, entonces, chévere, me voy a ir para Toluco, Beñas, a coger agua. Imagínense, entonces hay que explicarles, es muy lejos de las playas y tiene que tener una profundidad X esa agua, ¿para qué? Para que esté muy pura. ¿Por qué nos debe quedar claro? Porque si yo no lo tengo muy claro, puedo tomar cualquier agua. Y también tienen que tener en cuenta, que ya lo hablamos hace rato, es cómo se debe diluir, ¿sí? No la podemos tomar tal cual, porque sí, se nos convierte en un laxante. Es bueno, nos va a limpiar, pero de pronto nos vamos a asustar y vamos a creer que no es tan adecuada, ¿sí? Porque el agua es un laxante, el agua de mar, así como lo había dicho Nelly, es un maravilloso laxante. Entonces hay que tener muy en cuenta esas condiciones que dijo Nelly de cómo tomar el agua. Y nos dijo algo muy maravilloso, nos va a dar una persona que la trae de una manera y en unas condiciones apropiadas para el consumo. Humano, claro que sí, Jaime. Bueno, ¿algo más para decir? ¿O los dejamos así como con ganas de otro tema? Yo pienso que es que yo me quedé con muchas ganas de seguir hablando de muchas cosas, porque es que el agua definitivamente es vida, ¿cierto? Y se dice que el nombre María que está en la Biblia significa eso, agua, vida, ¿cierto? Es eso. Yo pienso que es también el momento de que invitemos a todas las personas que nos siguen en el grupo de Facebook y de Telegram para que en el momento en que requieran de un acompañamiento, de una asesoría en esos procesos de mantener su vitalidad, ¿cierto? De mejorar su salud o de recuperarla, nos pueden contactar. Nosotros les vamos a dar el teléfono celulares, los invitamos a que nos sigan en el grupo de Telegram. Les vamos a dejar todos los enlaces donde vamos a publicar este video para que nos sigan acompañando, porque la idea es que vamos a seguir realizando estos videos con temas de mucho interés, de mucho valor, invitando a otras personas. Y recordemos que Igeia quiere decir precisamente eso, es el arte de la curación a través del arte de vivir. La salud no es más que el proceso de vida. ¿Cómo va tu proceso de vida? Eso nos está indicando cómo está tu salud. Y acá en Igeia, de lo que estamos interesados es precisamente en eso, en acompañarte para que tu proceso de vida sea saludable, vital, que tengas altos niveles de bienestar.
y que la Muchas gracias, Jaime. responsabilidad de la salud es lo que nosotros de IGEA venimos como tratando de permear a ustedes, es que la salud no se la podemos dejar en manos de un medicamento ni de un médico. O sea, la salud es nuestra vida, es nuestra responsabilidad, es conciencia de este vehículo en el que vamos a andar todo el tiempo que vamos a estar en este planeta. Este es el carrito que yo voy a manejar, aquí habito yo. En este carrito, el responsable, yo no le puedo dejar el 100% en las manos de un médico o de un medicamento, que además tiene efectos secundarios. Es yo asumir ya en este momento la responsabilidad de mi vida, de mi salud, de mi pensamiento, de mi palabra y de mi acto, para yo cada vez ser más capaz de hacer de este cuerpo un templo de vida, no de enfermedad. Entonces, yo por más enfermedades que tenga, yo puedo tener aquí dentro un templo de vida y tengo que un tumor y que yo no sé qué, pero yo tengo un templo de vida y agradezco y vivo, porque aquí nadie es eterno, aquí todos nos vamos a ir. Pero mientras este cuerpo esté dándonos la oportunidad de tener la experiencia humana, pues entonces manejamos este cuerpo con sabiduría y gratitud. Es la invitación que hacemos desde IGEA. Muchas gracias, Nelly. Bueno, Nelly, Jaime, pues agradecidísimos nosotros tres de este maravilloso encuentro y empezar con un tema tan importante que ya no lo vamos a llamar el tema del agua, sino el tema de la vida. El tema de la vida, porque sin agua no hay vida. Sí, claro. ¿Y cuándo será que nos volvemos a ver? Porque quedé muy antojada también de seguir hablando otras cosas para que la gente empiece a cogerle amor a su vida, a que se respete su cuerpo, a que respete su familia también. Si yo me respeto, voy a respetar al otro. Así que ustedes nos dirán cuándo nos volvemos a encontrar para hablar de otro tema tan maravilloso. Pues yo me siento completamente feliz del tema y de la moderadora que apareció entre nosotros, que no me contaba que fuera una persona, aparte de hermosa físicamente, hermosa en todos sus aspectos. Gracias, compañeros y colegas, por esta oportunidad y este momento. Cristina, no es sino que nos digas cuándo y estamos a tu disposición. De eso se trata. Jaime, Nelly, vean, la vida siempre nos junta. Y nosotros tres, no sé, pero tenemos unas energías que nos acoplamos maravillosamente, siendo los tres tan distintos y como nos queremos, como nos queremos. Y que sigamos en estos encuentros por siempre. Amén. Por siempre, por siempre. Así será. Amén. Así va a ser, así es. Muchas gracias y muchas gracias a todos, los llevo en el corazón y muchas gracias a todos los que nos ven. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Igualmente. Hasta luego.